Tengo el honor de moderar esta mesa del Congreso con dos personas que tienen en común ser catedráticos de Filología Latina. Jaime Siles, profesor catedrático de Filología Latina de la Universidad de Valencia, y Francisco García Jurado, catedrático de Filología Latina de la Universidad Complutense. No voy a sintetizar aquí el abultado currículum de ambos ponentes porque no es el momento, pero sí quiero agradecerles que fueron de las primeras personas que se sumaron a este proyecto, formando parte del comité científico e inmediatamente proponiendo una ponencia, y eso pues yo se lo agradezco porque en ese momento el proyecto era solamente un proyecto y no una realidad como es ahora. Puede llamar la atención que dos catedráticos de Filología Latina participen en un congreso sobre Dios en la literatura contemporánea. Sin embargo, si conocemos la trayectoria de estos dos profesores, no nos extrañaría, porque son personas que han viajado en el tiempo hacia la época de Grecia y de Roma, pero han vuelto de ese tiempo para mirar con ojos nuevos el mundo contemporáneo y poder aportar en él. Es decir, son personas con intereses muy amplios. Pero además de su condición personal, yo creo que la filología latina en particular y la filología clásica en general no son obstáculos para detener los ojos en la edad contemporánea, sino todo lo contrario, o sea, que dan un bagaje con el que luego poder visitar el mundo en el que vivimos y poder mirarlo con unos ojos realmente iluminadores. Sin más, paso la palabra al profesor Jaime Siles, que será el primero en desarrollar su ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu cálida presentación. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a estar hoy aquí, pero más aún que eso, porque yo soy muy imprescindible, quiero felicitarles a ustedes y a los organizadores por el título de este congreso. Ahí me parece que si esto fuese simplemente un congreso para eruditos, para especialistas, hombre, estaría bien, no lo vamos a despreciar, pero creo que trasciende ese ámbito, que es muy reducido casi siempre, porque en el momento del mundo en que vivimos, Dios es bastante necesario. No digo que antes no lo haya sido, lo ha sido indudablemente siempre, pero en estos momentos uno siempre recuerda aquellos versos de Fray Luis de León, ¿no? De las columnas donde la tierra está fundada, y uno dice, ¿dónde estarán esas columnas para que yo pise seguro, para que yo vea lo toasfalés, ¿no? Que se dice en griego, lo sólido, ¿no? Lo sólido en que apoyarse y que parece cada vez más diluido. He asistido no a la primera de las ponencias de hoy, pero sí a las siguientes con mucha admiración y con el máximo interés. Y precisamente en el caso de que se ha hablado de Machado y los proverbios, yo di no hace muchos años una conferencia que está publicada, que se llama Dios en Antonio Machado. He presentado varias veces libros de Chesterton y sobre Chesterton, precisamente el interés de Chesterton es en este momento máximo. Este mes está anunciado en la editorial Renacimiento de Sevilla la reedición de 3 libros de Chesterton. Y Chesterton, claro, se ha intentado aquí definir como articulista, como lírico, como poeta, como novelista, todo eso lo era, pero sobre todo era un extraordinario polemista, que esta vez es lo que se necesita hoy, un buen polemista, que es lo que él fue, y por eso ejerció, digamos, ese dominio y casi profesión de la paradoja. Y debo también recordar, porque me parece importante, que Chesterton, junto con su amigo Belloc y una serie de conversos que se dieron antes de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Inglaterra, se enfrentaron a un hecho muy importante, y era la frialdad del protestantismo. Muchos de ellos se convierten por estética. Van a Roma y ven las iglesias, y ven la pintura, y descubren a Santa Teresa, y descubren la mística, que la conocían bien desde John Donne. Y claro, había habido un criptocatolicismo desde la época de Shakespeare en Inglaterra que se había mantenido, eso no se puede olvidar, ¿no? Y todo eso en un momento muy necesario de Europa afloró de nuevo. Y de haber vivido él, porque no vivió entonces,
se habría sumado al gran coro de intelectuales ingleses que yo creo que con muchísima razón reaccionaron contra el Concilio Vaticano II y firmaron una carta que se publicó en todos los medios culturales de la época defendiendo la misa en latín y diciendo que era una gran pérdida para el carácter universal del catolicismo perder la misa en latín. Digo esto porque lo mío de hoy es mucho más humilde. Nosotros en España no tenemos un conjunto de intelectuales cuya baraja yo pueda sacar aquí, pero sí hay algo que es interesante y no podemos prescindir de ellos. Nosotros no hemos tenido un Peggy, ni hemos tenido un Claudel, ni hemos tenido un Eliot, por dar nombres importantes de católicos y creyentes europeos que han sido a su vez grandes escritores, poetas y pensadores. De hecho, la mejor poesía religiosa española, si quitamos los místicos, está escrita por los ateos, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Don Miguel de Unamuno tiene un soneto que se llama La oración del ateo, tiene ya gracia, la oración del ateo. Y eso ha hecho que Dios, en los místicos, en la literatura española, Dios sea una experiencia en los místicos, pero luego en la poesía casi siempre es un Dios evocado, un Dios invocado, y en Juan Ramón Jiménez un Dios inventado. Ya es el colmo, ¿no? Pero de lo que voy a hablar yo, como les digo, es mucho más humilde. Es una cuestión más concreta. Una cuestión más concreta que, sin embargo, obliga también a plantearse algunos elementos de la cultura española y, en concreto, de la poesía. Yo voy a hablar de Gerardo Diego, que, como saben ustedes, es el poeta que hizo posible el flete de la generación del 27 al publicar la famosa antología en que los reunía a todos y en la que dio la clave de lo que iba a ser la poética, es decir, la escritura de los años 30 del siglo pasado. Pues bien, si ustedes ven a esos poetas, ven ustedes que tanto Lorca como Alberti están llenos de referencias al catolicismo en sus poemas. Pero allí es una especie de sistema referencial, como pasa con la mitología clásica en un poeta, por ejemplo, como Horacio. Es una manera de hablar, es un lenguaje figurado. No así en Emilio Prados, que en la última etapa en México, en su exilio, sí que roza un verdadero sistema de creencias. Es así también en Cernuda, que en la última parte de su obra, imitando a Helio, tiene un poema sobre la oración de los magos, donde voy a hablar de demonio y de Dios, haciéndolos casi equivalentes. Esto es interesante. De hecho, Gerardo Diego tiene un artículo sobre ese catolicismo, le llama él, cristianismo, si quieren ustedes, en manera más amplia, de los últimos poemas de Cernuda. Y si llegamos al caso de Alto Laguirre, pues Alto Laguirre es un poeta, el más joven de los del 27, que vuelve a España para recibir un premio, precisamente de Fraga Iribarne, por una película que ha hecho, y va al Festival de San Sebastián. Vuelve del exilio para ir al Festival de San Sebastián y recibir el premio a una película sobre el cantar de los cantares, que está bien, es una película interesante. Y en la carretera de Burgos, hacia el norte, en un llano absoluto sin ninguna curva, el coche vuelca y están muy graves él y su mujer. Y entonces él, cuando lleguen los primeros auxilios, le dice a los que llegan: por favor, un médico para mi mujer y un sacerdote para mí. Es un poeta de la República, del exilio, pero eso es lo que pide. Claro, tenía dos hermanas monjas, Alto Laguirre. En el caso de Aleixandre, que vendría bien para el tema que usted preguntaba, las últimas palabras de Aleixandre son: la vida es un dolor. Y explica muy bien cómo en el dolor, desde el dolor se escribe, pero no durante el dolor. No durante el dolor. Cuando el dolor se ha calmado, cuando hay otro instante que usted puede objetivar ese dolor, sí puede escribir, pero no antes, no, y mucho menos durante. Y Aleixandre, vamos, en la correspondencia de Aleixandre se ve muy bien un hecho que todos los amigos sabíamos, y es que Aleixandre va a misa, acompaña a su madre primero y a su hermana después a misa los domingos, en la parroquia más próxima a su casa, en el Parque Metropolitano de Madrid. Eso hace que lo denuncien en la guerra civil y que casi lo maten por haber ido a misa acompañando a su madre. Tiene un poema importante que se llama No basta.
que parece ser el solo Dios basta, ¿no?, de Santa Teresa, pues parece guardar, pero diciendo que la vida en sí, nuestra realidad más inmediata, está en Roma, que no puede bastarnos, si no la iluminamos con algo, con religión, con arte, con filosofía, con pensamiento, con lo que ustedes quieran. Salinas y Guillén, que también forman parte de esa generación, son otra cosa, son absolutamente inmanentes, porque no son del 27, son de la generación del 14, son de la generación de Ortega. Llegan al Dios a la vista de Ortega, pero de ahí ellos no pasan. En cambio, ese no es el caso de Gerardo Diego. Gerardo Diego, desde el principio al fin de su vida, es un católico ortodoxo, pero absolutamente ortodoxo. Es un vanguardista, es el que empieza con el creacionismo y el ultraísmo, y uno de esos poemas, escrito en 1918 y publicado en 1922, se llama Rosa mística. Ven ustedes que no habla de un panorama, ni de un ferrocarril, ni de un avión, ni de un radiograma, que tiene otros, sino rosa mística, ¿no? Se lo voy a leer porque es breve. Dice, era ella y nadie lo sabía, pero cuando pasaba, los árboles se arrodillaban. Anidaba en sus ojos el Ave María, y en su cabellera se trenzaban las letanías. Era ella, me desmayé en sus manos como una hoja muerta, sus manos ojivales que daban de comer a las estrellas, por el aire volaban romanzas sin sonido, y en su almohada de pasos me quedé dormido. ¿Ven ustedes que es un poema, claro, vanguardista en la época, sobre todo por la disposición, pero heterodoxo en todos sus conceptos? Por si fuera poco, es un poeta que escribe muchos ángelus. El tema del ángelus, claro, en la pintura por Millet y por Dalí había interesado mucho y él lo recoge. No voy a extenderme en él. Pero fíjense un poema que se llama Fe. Y fíjense un poema que se llama Mesías. No los voy a leer, pero del poema Fe, que es de esta misma época, de los años 20, dice, cuelga tu vida como ropa inútil. Lo habla de la máquina de coser. Es una imagen que se va a repetir después en la literatura española. Pensar que el alma es una cosa que se ensucia y que hay que lavarla y tenderla al sol para que se purifique. Es una lustratio, ese es un rito de lustración. Y eso él lo ve. Y hay también ese de quien vienen en la teoría de los antipoemas, por los que ha pasado a la historia de la literatura en español, un poeta tan importante como Nicanor Parra, y él tiene ya un antipoema en 1918, se llama así Antipoema. Lo voy a leer porque ya nos interesa, ya hay cosas que nos interesan en él. Dice, qué pocos cantos sabe el ruiseñor, se aprenden enseguida, cuéntalos. Ay, Señor, 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 en el paraíso hubiéramos estado mejor. Tiene su humor, tiene su sencillez y repite, claro, como ven ustedes, la palabra Señor varias veces. Pero fíjense, en 1931, que es una época convulsa y realmente izquierdosa en España, escribe Via Crucis. Este es un título ya que no deja lugar a dudas, ¿no? Via Crucis, que se inicia con la oración del huerto y que termina con dos romances, apertura y cierre del ciclo de la pasión del Señor, y en el que va describiendo en décimas las 11 estaciones, una a una. Luego, en los poemas adrede, de 1926 a 1943, tiene un poema que se llama Las palabras proféticas, que es un homenaje a San Juan de la Cruz. Y en Alondra de verdad, dice, escribe unos versos que parecen responder a otros de Alberti, que dice Gerardo Diego, para huir de la tierra no hay más que un camino, el cielo. Fíjense, está muy cerca del proverbio, que Asunción ha hablado de él, está muy cerca del proverbio este verso, pero es un verso incrustado dentro de un poema mucho más largo, ¿no? Y también en Paisaje con figuras, que es un libro de 1956, escribe Segundo sueño, que es un homenaje, claro, a Sor Juana Inés de la Cruz. Este es un poema que sí les voy a leer porque es fundamental en la obra de
de Gerardo Diego y sobre todo en eso que Machado, citado hoy aquí, llama la metafísica de un poeta, es decir, la cosmovisión, la Weltanschauung de un poeta. Porque insiste muchas veces sobre esto y tiene muchos poemas sobre la idea de creer y de fe. Dice: porque Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver, quiero creer. Te vi sí cuando era niño y en agua me bauticé y limpio de culpa vieja, sin velos te pude ver, quiero creer. Devuélveme aquellas puras transparencias de aire fiel, devuélveme aquellas niñas de aquellos ojos de ayer, quiero creer. Limpia mis ojos cansados, deslumbrados del cimbel, lastra de plomo mis párpados y oscurécemelos bien, quiero creer. Ya todo es sombra y olvido y abandono de mi ser, ponme la venda en los ojos, ponme tus manos también, quiero creer. Tú que pusiste en las flores rocío y debajo miel, filtra en mis secas pupilas 2 gotas frescas de fe. Quiero creer, porque Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver, creo en ti y quiero creer. Ven ustedes que esto no deja lugar a dudas, aquí no hay interpretación que podamos poner al margen. Esto es muy claro. Otro poema que se llama Creo, que lo incluye dentro, curiosamente, de su poesía amorosa y que, en fin, es un poema también importante. Yo no me puedo extender en todos ellos, pero sí quiero indicarles algo que me parece importante en él, y es que Gerardo tiene una hermana monja de la misma compañía que una hermana de don Marcelino Menéndez Pelayo, y están en el mismo colegio. Y tiene 2 primos hermanos, de los cuales uno, como son hijos de su madrina, su tía Eulogia, hermana de su padre, uno de los cuales le da clase a un poeta del 27, a Juan Larrea, en el colegio. Y el otro es un misionero que muere en las Islas Marquesas, es decir, que claro, esto le venía a él de la cuna, ¿no? Venía de la casa. Y eso se ve bien en el poema Creo, porque dice: ahora soy yo quien recoge tu verso, bien abiertos tus ojos tan crédulos, mis ojos son tan crédulos, porque yo soy creyente, porque yo soy vidente, creo en lo que veo y en lo que no veo, creo que ahora estás pensando en mí, creo en la transmisión del pensamiento, creo en Dios, creo en ti, creo en el viento. Cree por mí, cree por todo aquello en que no creo. Yo solo creo en ti y en ti cuando te veo. Cuando te me pierdes ando ya perdida, yo necesito verte, oírte, atarte con hilo de mirada enamorada. Creo en Dios porque es Dios. Creo solo en el viento cuando canta en mis hojas. Nunca me viste árbol presto al vuelo, sujétame que me enreda en el pelo. Pero creer, tan solo creo en ti. Pero eso no le impide hacer dos grandes poemas, uno de ellos a la duda y el otro a la fe, que parecen responderse tal cual, ¿no? Y el de la duda yo creo que tal vez está más logrado que el otro. Están recogidos en su libro las odas morales, y tal vez el de la fe se lo voy a leer. El de la duda es un poema realmente importante. Está publicado en el año 66, pero escrito un poco antes, y no rechaza la duda. Le parece un elemento de la realidad y un elemento de la creencia. Dice: duda fija y bravía, girando siempre en torno de tu quicio, fuerte matrona mía, contralto del indicio que abres tu faz histol, de apuesta y juicio. Y sigue con esa estrofa que me parece interesante, después de otras tantas, son liras. Pues negación no eres, ni espíritu del mal, sino verdades que tú vives y mueres, resquicios majestades que tornan cegadoras soledades. Y termina: que mientras la hora llega del silencio sin ritmo, extenso, mudo, yo me acojo a tu brega, sin tache y sin escudo, contigo y contra ti lucho desnudo. Esa es la manera de luchar él contra la duda. Claro, el poema de la fe
pues es una unión de Dios y poesía, y está muy bien resuelto. Tiene otro, La incertidumbre, y tiene muchísimos poemas que se llama Oración. Y cuando han citado a Fernando Rielo, lo de cuando termina la oración ya no somos los mismos, es cierto, cuando uno termina un poema tampoco es el mismo, cuando uno ve un cuadro tampoco es el mismo, las experiencias estéticas nos modifican, nos cambian, nos amplían, por así decirlo, ¿no? Y dentro de los poemas de versos divinos hay una oración, que ya les digo es un título muy repetido en él, y de hecho yo voy a hablar sobre otra, pero esta tengo que leerlo porque corresponde a su poética. Nuestra Señora de los buenos libros, Santa María Niña y Santa Ana, quien como tú aprendiera en la escritura, profecía inocente, tronco y rama, y de la rama flor, flor de sabiduría, Ave María, ave canta, ave vuela, ave haz tu nido, en el más puro corazón del libro. Santa María lee por nosotros el treno, el salmo, el cántico. Santa María lee por nosotros ahora y en la hora, la que bendita sea, y en el libro de horas se recrea. Ven ustedes que tiene la idea de que el mundo es un libro escrito por Dios y leído por los seres humanos, que es una idea medieval que tuvo mucho desarrollo después y que Curtius desarrolló muy bien, está recogida aquí, pero fíjense, un poema como Pentecostés. Claro, ¿cuántos poemas hay sobre Pentecostés? Yo creo que no tantos, ¿no? Pero Gerardo Diego tiene uno. Y ahora llego al mío, al que yo tengo que comentar aquí, que me ha interesado siempre porque es una oración, se titula Oración, es un soneto y es de tema taurino. O sea, reúne todos los elementos para ser hoy políticamente incorrecto. Todos, ¿no? Porque defiende los toros, cree en Dios, es religioso y encima la forma es un soneto. O sea, tiene todos los elementos para que lo tilden de reaccionario. Pero es un gran soneto, este es un gran poema. Y lo interesante es que Gerardo Diego era muy amigo de Juan Belmonte y lo admiraba mucho. Y había publicado dos grandes poemas en el libro de la suerte o la muerte, que es lo mejor que hay en poesía, lo comentábamos antes con Gisbert, lo mejor que hay en poesía sobre los toros, porque es que no hay movimiento de los toros, no hay torero, no hay nada de los toros, desde la plaza, los maletillas, la muleta, el redil, los corrales, todo está allí poetizado y tratado por Gerardo Diego con una mirada como si fuese del siglo XVII, como si fuese de Velázquez, de lo más sublime a lo más humilde, de arriba abajo, de izquierda a derecha. Tiene dos poemas que se llama, uno a Juan Belmonte, boceto para una oda, y otro, Oda a Belmonte. Son dos grandes poemas, y el segundo termina, yo canto a Juan Belmonte y sus corceles galopando en toros andaluces, hacia los olivares quietos fieles, y plata de las tardes de laureles, canto un traje bucólico de luces. Pero aquí está vivo. En estos que acabo de leer, Belmonte está vivo. Pero Belmonte, muy mayor, se ha enamorado, como saben ustedes, de una joven rejoneadora, en un amor imposible, que le conduce al suicidio. Y Belmonte se pega un tiro. Y claro, Gerardo, que es íntimo amigo de Belmonte, que le admira como torero muchísimo, se encuentra con que su amigo se ha suicidado. Claro, es una situación dura desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista religioso para él. ¿Y cómo reacciona Gerardo Diego? Hace un soneto que es una oración. Pero en esa oración, ¿qué dice? Empieza pidiendo compasión por una persona que ha sido débil ante los acontecimientos y se ha quitado la vida. Y luego él piensa, claro, que en realidad es un ídolo de los toros, pero por mucho ídolo que sea, es un ser humano. Es decir, está sometido a la contingencia como todos nosotros. Y luego va focalizando y dice, claro, el haber sido una persona con éxito, eso tampoco es tan bueno, porque a la larga te pasa una factura muy grande. Pero luego él se da cuenta de que el propio se pone en la piel del otro, se pone en la piel de Belmonte y piensa que el pobre Belmonte ahí no ha podido luchar contra sí mismo, no ha vencido esa tarde de toros. Pero piensa que los toros son un sacrificio, que se sacrifica
como si fuese en la antigüedad clásica un toro a una divinidad. En este caso no hay toro que se sacrifique, sino el propio ser humano que se ha pegado un tiro. Pero como recuerda las tardes de éxito de Belmonte, cree que esas tardes son tan maravillosas que sirven para que Dios lo salve. Fíjense el soneto cómo funciona. Lo voy a leer y con esto voy a terminar, pero creo que, en fin, no he podido proyectarlo, ya les a ustedes fotocopias, pero me parece muy interesante el razonamiento seguido. Oración por Juan Belmonte. Fíjense, oración, no dice otra, oración, que es la palabra importante aquí. Ten compasión, Señor, de tanta gloria y tanta muerte y tan rebelde nudo. Era un hombre no más, solo y desnudo, esclavo encadenado a su memoria. Cuánto pesa la púrpura irrisoria, cómo abruma al ungido al que ser pudo, dueño de tanto azar, y cayó rudo, gladiador contra el bloque de su historia. Cuántas veces, luchando en la faena, buscaba aire. Ahora viene aquí el punto fundamental. Cuántas veces, luchando en la faena, buscaba aire, y era nazarena. Y era nazarena. Fe viva y causal lo que pedía. Fíjense. Y termina. Todo el ruedo se ha abierto en horizonte. Y cómo lanceaba. Y qué armonía. Apiádate, Señor, de Juan Belmonte. Yo creo, en fin, que es un gran soneto taurino y es una gran oración a la vez, ¿no? Porque sirve para muchas cosas, ¿no? Pero siempre me ha admirado la posición del adjetivo nazareno. Si ese adjetivo no estuviese puesto donde está ahí, cortando un hemistiquio del primer terceto, unido y concertado con fe, que es la palabra que sigue, estaríamos en otro orden de cosas. Pero ese nazareno ahí está diciendo que, en fin, que ha sufrido, ¿no? Y que merece una vida eterna, ¿no? Y por eso pide ese, apiádate, Señor. Ha empezado ya, ten piedad, ten compasión, pero luego dice, apiádate, ¿no? De manera que ven ustedes que hasta por los toros se llega a Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Siles. Ahora doy la palabra al profesor García Jurado. Gracias. Pues yo soy la persona agradecida por la confianza que depositó el doctor Barnés en mí en su momento ante un tema como este que no es cualquier tema. A mí me quitó el hipo cuando me lo propuso. Además por el lujo que es compartir mesa con mi maestro, con el doctor Siles, a quien admiro desde hace muchísimos años y que, bueno, puedo decir que es parte de mi vida también, por muchísimas razones. Siempre recuerdo aquel verso de Cavafi, nunca pensé que aquellos días de Teruel durarían para siempre, ¿no? Y ahí está, y ha sido un momento también muy feliz volverlo a ver, y debo pedir perdón, sobre todo porque me he tenido que venir escapándome de clase, literalmente. Doy las gracias a mis alumnos que me han permitido huir de la Complutense y luego pues tengo que volver a trabajar. Por eso pues tengo esa sensación de la felicidad, del gozo de estar aquí y el desvelo de tener que irme y no poder disfrutar de más tiempo de su presencia y de la amistad. Pero bueno, aquí estoy por lo menos, aunque sea un poco lo que queda de mí. Y lo que les voy a contar, todo su contenido está en un blog. Si ustedes entran en el blog Reinventar la Antigüedad, tienen la última entrada, es el texto básico de mi ponencia, que trata sobre un autor español y catalán, las dos cosas, Joan Perucho, a quien tuve el privilegio y el honor de conocer hace 20 años justamente, en compañía de mi compañera Isabel Velázquez. Fuimos al barrio de Gracia, a Barcelona,
a hacerle una entrevista, y ella estaba en su casa con su mujer, María Luisa, nos enseñó todos sus libros, y dijo algo en aquella entrevista que a mí me caló para siempre. Dijo algo como que no entiendo el mal, no comprendo cómo puede existir el mal, y me dejó absolutamente impactado. Y cuántas veces cuando ponemos el televisor o cuando vemos ciertas cosas me acuerdo de esa frase de Joan Perucho, porque no puedo entender por qué pasan ciertas cosas. No voy a enumerar ni voy a entrar en detalles de tipo social o político, pero no puedo comprender sinceramente por qué pasan ciertas cosas. En cualquier caso, yo voy a abordar el tema de, en los pocos minutos que tengo, el tema de Dios. Bueno, el doctor Barnés me conoce, sabe que yo soy más transversal, y yo no quise afrontar el tema como Dios en la literatura o Dios en Joan Perucho, como tal, sino de una manera más sutil, y es de qué manera Dios, convertido posiblemente en la gracia, da lugar a una creación literaria de Joan Perucho, en particular lo que él denomina la Dama Egeria. Ahora les contaré. Debo también decir otro dato circunstancial, pero importante, que cuando el doctor Barnés me propuso participar en este congreso, yo no supe qué decir ni qué contestar. Le dije, déjame unos días, me voy a Rumanía, esto fue un puente, el puente de mayo, y curiosamente el tema de esta charla me vino, ay qué pena que se ve poquísimo, me vino revelado visitando la iglesia, la preciosa iglesia bizantina del complejo de Sinaia, donde pues aquí tenemos un precioso Pantocrátor que tuve la suerte de fotografiar, y aquí fue cuando, mirando este Pantocrátor y este arte bizantino, recordé las ficciones bizantinas de Joan Perucho. Ahora contaremos por qué. Joan Perucho nació en Barcelona el 7 de noviembre de 1920 y falleció el 30 de octubre de 2003. En 2002, un año antes de morir, fue Premio Nacional de Literatura. El reconocimiento literario le vino pues, relativamente tarde. Él pertenece a esa generación de autores como Álvaro Cunqueiro, ¿no?, en los años 50, que escapan de ese agobiante realismo social. Bueno, en cualquier caso, para mí el tema de Perucho y Dios tenía que pasar justamente por cómo se relaciona con algo más, con otro tema. Entiéndanme, por ejemplo, la metáfora que hacemos en geometría. Si yo tengo un punto, puedo establecer infinitas líneas, y eso a mí me daba muchísimo miedo, mucho vértigo. Pero si trazo dos puntos, solamente me es posible establecer una línea. Y esto fue lo que quise hacer. De manera que quise establecer el tema entre Dios y el bien en la literatura. Volviendo a esa idea de Perucho de que no entendía el mal. Perucho y esa idea del bien y de Dios se plasma perfectamente en el personaje que él va a recrear de la Dama Egeria, que realmente existió, fue posiblemente una monja gallega que vivió en el siglo IV después de Cristo, escribe un precioso itinerario a Tierra Santa, ella sola marcha hasta Oriente, es un precioso latín vulgar, y ahora les contaré alguna cosa más sobre esto porque es interesante, sobre todo porque Perucho va a crear una ficción, una especie como de ficción bizantina, donde va a convertir a la monja en dama para que sea, digamos, objeto de los amores siempre platónicos de un caballero bizantino, que es Cosmas. ¿Quién la persigue? La persigue, va como un caballero medieval, siguiendo el rastro de la Dama Egeria, no puede jamás encontrarla, pero finalmente, cuando está a punto de morir, Cosmas, la Dama Egeria se le aparece en un códice, una vez más el libro, la escritura de Dios, en un códice de San Braulio. Esta es la ficción. Claro, y uno puede preguntarse, ¿y por qué surge esta ficción en un autor como Joan Perucho en pleno siglo XX? Bien, les cuento un poquito, digo, antes de
Antes de partir hacia Rumanía, habíamos recibido la amable invitación del doctor Barnés para participar en un congreso cuyo tema parecía a priori desbordar cualquier propuesta de planteamiento abarcable o cabal. A mí, para empezar, el tema de Dios en la literatura se me enfrenta con el problema de la mímesis aristotélica. Si la literatura es imitación de la realidad, ¿qué es Dios en la literatura? ¿Es Dios o es la mímesis de Dios? Esto es un tema, me imagino, que teórico, pero muy interesante, en qué medida, cuál es la naturaleza, sobre todo cuando tenemos obras apologéticas que intentan presentarnos a Dios tal cual, no la mímesis de Dios, sino a Dios tal cual. Es un tema que a mí me daba bastante miedo, es decir, el hecho de que la literatura sea capaz de presentarnos a Dios como verdad y no solo como verosimilitud. Esto creo que sería un tema clave en cualquier planteamiento de este tipo. En cualquier caso, nos pareció oportuno que cualquiera que fuera el autor elegido tuviéramos siempre esa referencia de Dios y algo más. Dios y el bien, Dios y la belleza. Y es por lo que me vino revelado este asunto de Joan Perucho y su ficción bizantina. Bueno, la visita a la iglesia bizantina de Sinaia me trajo sobre todo esa sensación que nos reportan las pinturas bizantinas, esa sensación de placentera, de paz, de calma, de sensaciones buenas, de amor, ingenuidad, también recuperar la ingenuidad de la niñez, viendo un arte que en principio está inspirado por la revelación. Y esto me hizo pensar al mismo tiempo en cómo desde, no sé si lo ven aquí, bueno, más o menos, posiblemente desde finales del siglo XVIII, desde el siglo XVIII con el Marqués de Sade, luego en el siglo XIX, se ha ido asentando el mal, lo sórdido, como la forma de hacer literatura. Yo no digo que no, ni que esté bien, ni que esté mal, pero que se asienten ciertas maneras de hacer literatura. Es decir, Joan Perucho en cierto momento decía, claro, escribir una ficción o unas memorias de un señor que soy yo, dice, un abuelo, que lo que quiere es tener un nieto, no vende, no vende. Tienes que tener pues, una vida de maldito, vas a bajar a los infiernos, haber hecho todo ese tipo de cosas insalvables, ¿no? y tremendas para que la literatura parezca que es atractiva. Y hoy, por lo que veo muchas veces en las lecturas de los jóvenes o de mis alumnos, son sobre todo autores malditos. Y pensemos en todo lo que es el canon de autores malditos, Baudelaire con Las flores del mal, Huysmans con la novela Al revés, publicada en 1884, esto es importante, o d'Orvilliers con Las diabólicas y la profunda amoralidad que tienen los cuentos de d'Orvilliers. Bueno, la referencia de este tema de la literatura y el mal estaría en Georges Bataille, que sobre todo nos presenta una propuesta de la literatura como transgresión, como algo que siempre va a estar entre los límites de la razón, la sinrazón, lo permitido, lo no permitido. Pero también soy consciente de que si a finales del siglo XIX, sobre todo en Francia, se está creando esta literatura que canoniza el mal, al mismo tiempo, otros autores, incluso los mismos, pues autores como Anatole France, como Flaubert, están trayendo los temas de santos, de la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, están rescatando esa literatura ingenua, curiosamente. Hay como una especie de lucha entre bien y mal, y por supuesto, ya que el doctor Siles ha hablado antes del latín y la Iglesia, el latín místico de Rémy de Gourmont. Hay como esa especie de lucha del mal y del bien en el ámbito estético, que resulta muy interesante, y de la cual Perucho es absolutamente consciente. Entonces, estamos hablando ahora de un mal, de unos diablos, de un malditismo que se instala en la literatura, como verosimilitud en este caso. No estamos hablando del mal real, pero un mal que se instala como un canon, como una forma sine qua non de hacer arte.
Bien, pues en ese sentido me pareció muy interesante el hecho de que, volviendo a la novela de Jorik Huysmans, Al revés, aquí tienen o entreven en la edición española que publicó Vicente Blasco Ibáñez, es una novela absolutamente fundamental como Biblia del decadentismo, que además cuestiona profundamente los cánones estéticos y morales de la sociedad burguesa parisina. Curiosamente, en 1884, cuando se publica esta novela, aparece el Códice de Egeria. Casualidades. También dijo Ernst Robert Curtius que deberemos prestar más atención a las casualidades en la literatura. Es decir, que eso quiere decir que ninguno de los autores franceses que habían aportado ideas de las vidas de santos pudieron conocer el relato de Egeria. Por lo tanto, cuando Joan Perucho continúa esa tradición francesa de una literatura, vamos a decir, del bien, de la ingenuidad en el siglo XX, ahora está innovando sobre esa tradición porque está incorporando ese relato desconocido, hasta entonces, del viaje a Tierra Santa de Egeria, con estos aditamentos que le va a dar él nuevos, es decir, convertir a la monja en dama, atribuirle unos amores apócrifos con el caballero bizantino Cosmas, y luego otra serie de elementos literarios muy típicos de Perucho, como es introducir animales mecánicos, una cosa muy bonita de su ficción. En cualquier caso, lo curioso es que yo, que me llevo dedicando muchísimos años al diálogo complejo entre la literatura latina, grego-latina, y la literatura moderna, hasta este momento, lo reconozco, para mí esto era un dato erudito. Perucho era un gran autor que había incorporado a la literatura contemporánea la figura de Egeria. Pero, gracias al doctor Barnés, me pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué más allá del dato erudito? Y es cuando acudo a un texto de Joan Perucho, él además es crítico de arte, sobre el pintor Grau Santos, que yo conocí gracias a la revista Blanco y Negro de ABC, un reportaje maravilloso que apareció. Grau Santos es un pintor que pinta una suerte como de realidad entreverada, ¿no? No es hiperrealismo tampoco, es algo, está entre lo visible y lo invisible. Y me encantó la crítica que hace Joan Perucho, que la tienen ustedes recogida en el texto de mi blog, donde, entre otras cosas, propone Perucho que esta pintura de Grau Santos parece estar inspirada por la gracia. Llamémosla, la gracia puede ser la gracia de Dios y en el arte la inspiración. Pero que es una pintura que devuelve a las cosas su significado originario. Es muy interesante tanto para el arte visual como para la literatura. Devolver el significado originario de las cosas, el significado que está perdido, como dice Perucho, no les voy a leer el texto por cuestiones de tiempo, dice, en la memoria inmensa de Dios. Y todo esto, según Perucho, es además un gran misterio, supone un gran misterio. El arte, con ese sentido primigeniamente poético, creador, el demiurgo que está creando la realidad, y ahora es el artista que, inspirado por Dios, está desvelando la realidad. Sería uno de los aspectos más bonitos que me he encontrado en esta suerte de teología literaria de Perucho. Bueno, pues Perucho, junto con Álvaro Cunqueiro, por ejemplo, recreó los viajes de Ulises, recrea la figura de Merlín, en fin, son autores que están huyendo de lo que no dejaba de ser un realismo social de los años 50, que para un gran fabulador puede resultar absolutamente agobiante. Hay un momento en el que está muy bien, las salidas de las fábricas, salir en el metro, por las tardes, después de trabajar, contar todo esto, pero también uno necesita evadirse, ir a otro lugar, crear otro lugar. Y es cuando él crea la ficción bizantina, que, como él muchas veces reconocerá, bueno, aquí he recogido
el icono maravilloso que está en la Galería Tetriakov de Moscú, de la Trinidad, porque creo que evocaría muy bien ese aspecto primigenio. ¿Sí? Piensen ustedes, ingenuidad. La ingenuidad es fundamental en este caso. La ingenuidad como ausencia de maldad. Recordemos, por ejemplo, cuando en Doctor Faustus, de Thomas Mann, uno de esos teólogos bávaros, que todavía existen, define qué es el infierno. Dice, no, el infierno no es esa cosa que tiene fuego y demonios, es la ausencia absoluta de amor. Una cosa, claro, te conmueve, ¿verdad? En este caso, la belleza bizantina, o la belleza de la ficción bizantina de Joan Perucho, significa la ausencia absoluta de maldad. Ni maldad real, ni maldad estética. Es la ingenuidad en estado puro, que nos lleva al lado primigenio de las cosas. Y ese misterio es justamente con el que Joan Perucho recrea ese mundo del Mediterráneo lleno de viajeros como Cosmas, que además es capaz de detectar cualquier herejía, así al dedillo, ¿no? Es un experto en los padres de la Iglesia. Egeria es aquí claro, se convierte en dama viajera, pero jamás hay unos amores físicos, entre otras cosas porque Joan Perucho está siguiendo el esquema del héroe, el héroe quijotesco, el esquema del amor platónico. No puede haber amores físicos, es un ideal, tan ideal que al final la dama Egeria acaba apareciendo en el Códice de San Braulio, como antes he dicho. Pues bien, ya por concluir, luego si quieren profundizar en ello, saben que tienen el texto. La presencia de Dios en la literatura de Perucho, a menudo invisible, esto es interesante también, implica de manera peculiar una manera peculiar de creación y de estética. En muchos aspectos, esta idea de la belleza como representación de la trascendencia nos recuerda al propio Azorín, por ejemplo, Españoles en París, cuando las pinturas del Museo del Louvre se convierten en uno de los grandes consuelos de los exiliados españoles en París durante los años de la Guerra Civil. El arte como consuelo, el arte como redención. Y claro, Perucho fue un gran lector de Azorín. Consideramos, por tanto, que esta literatura esencialmente bella e ingenua, tan característica de Joan Perucho, no hubiera podido existir sin sus firmes convicciones religiosas. Como bien estudió José Antonio Maraval, el pensamiento ilustrado del siglo XVIII creó una nueva forma de lectura distanciada, lo que se llama la lectura burguesa, es decir, de manera que si yo puedo no ser místico, ser una persona perfectamente laica y ser especialista en los místicos. Pero claro, yo me acordé visitando no en Birmania, en el otro país que está al lado, no me acuerdo ahora mismo, un museo de arte Khmer, que los budas que estaban en el museo tenían velas que iban poniendo las cuidadoras. Ellas no entendían que aquello se había convertido en un objeto de arte simplemente, seguía siendo un objeto religioso. Eso quizás es la facultad que hemos perdido en la cultura posilustrada, la desacralización de las obras de arte y de la belleza. Por lo tanto, herederos de esa corriente de pensamiento, hoy día podemos ser expertos en arte bizantino, en la antigua literatura cristiana, desde una perspectiva puramente laica. De hecho, hasta la propia denominación de literatura cristiana es una denominación laica, como tuve ocasión de descubrir hace ya unos años. Sin embargo, de esta forma incomprensible, en otras latitudes de la cultura europea, eliminamos un elemento esencial de tales creaciones, a saber, la inspiración divina. De manera análoga, no podemos entender la recreación que hace Perucho del peregrinaje de Egeria como un mero ejercicio de erudición, pues sin la firme relación entre la belleza y la fe, esta ficción sencillamente no existiría. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención tan brillante, tan ajustada al tiempo, tan sugerente. Bueno, es que incluso no hemos consumido el tiempo de la ponencia.
Ahora tenemos, no sé si tú tienes que irte ya o... Tengo un poquito de tiempo todavía. Pero bueno, yo creo que seguro que esto ha suscitado en los asistentes... Bueno. Nada, quería hacer un apunte a la magnífica ponencia del profesor Jaime Siles, sobre todo en el final, cuando hablaba de ese soneto tan políticamente incorrecto, ¿no? Con esa atención tan iluminadora al adjetivo nazareno, ¿no? Que realmente... y bueno, Belmonte no solamente atrajo a Gerardo Diego, ¿no? Sino a toda la generación del 27, es decir, hoy parece increíble como un torero, claro que Belmonte tiene una capacidad trágica también en su toreo que llamó mucho la atención de todos los intelectuales del 27, yo creo que quizás salvo Cernuda a lo mejor, pues todos fueran taurinos y fervientemente belmontinos, a todos les impresionó muchísimo, bueno, los que lo llegaron a conocer, el suicidio de Belmonte, que creo que fue en los años 60, ¿no? Pero es que, digamos que Belmonte había sido admirado por la generación del 14, por Ortega, no digamos, por Marañón, por Pérez de Ayala, tal. Incluso, muchas veces se habla de la generación del 98 como plenamente antitaurina, que no lo es en absoluto, ¿no? Es decir, Antonio Machado, por mucho que se diga, y algunos versos que pueda tener, no es antitaurino, sabía mucho de toros, y eso en el epistolario cruzado con su hermano Manuel, pues se ve, se advierte, le gustaban. Maeztu al principio era reacio, pero luego no lo fue, igual que Azorín, es decir, no digamos Valle Inclán, es decir, que bueno. Y ahí se abre un tema que es el de los intelectuales y los toros, que en España siempre el 80% de los grandes intelectuales han sido taurinos, ¿no? Un tema que es muy interesante y que yo, en fin, no será cuestión, entrar ahí sería muy largo, ¿no? Pero la cuestión de las armas y letras como un tópico que la España del siglo de oro llevó, digamos, a la realidad, ¿no? En sus grandes escritores, Manrique, Garcilaso, Cervantes, Lope, hasta el propio Calderón, ¿no? Todos usaron las armas en un momento determinado, pues yo creo que eso llega un momento en donde es un poco como lo del andrógino de Platón, ¿no? Que hay una parte, la parte de las armas se separa de la parte de las letras y entonces se echan falta, ¿no? Y de alguna manera yo creo que los intelectuales españoles siempre han admirado, una vez ya dejaron de ser hombres de acción, digamos, esa acción que representaba el torero, ¿no? Entonces, en fin, en ese sentido creo que habría que comunicar este tipo de cosas para una sociedad, digamos, que ha perdido pues algunos nortes y que es tan absolutamente tan antitaurina, pero tan puerilmente antitaurina, ¿no? Pero bueno, me ha encantado, me ha encantado esa... Sí, claro, Belmonte es que es un torero intelectual, es amigo de Ortega, es amigo de Pérez de Ayala, es amigo de Valle Inclán. Valle Inclán le llega a decir, Juanito, para ser un gran torero solo te falta una cosa. ¿Cuál, maestro? Morir en la plaza. Y dijo él, haré lo que pueda, haré lo que pueda. le contestó. Pero hay un retrato en la biografía de Belmonte, hay un momento en que van a verlo y mientras los demás toreros, y eso sigue en nuestros días, antes de torear, una vez se visten de luces para salir, se reconcentran y llevan todos millones de lamparitas encendidas, de velas, de santos, un sagrario portátil que tienen todos. Él no. Fueron a verlo y estaba sentado en un asiento, era un pueblo, una mesa de pino, y tenía un libro delante y estaba leyendo. ¿Y qué estaba leyendo? El discurso del método de Descartes. Eso es lo que estaba leyendo Belmonte antes de torear, ¿no? Es que curioso, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Sí. Muy agradecida por todo lo que se ha aprendido esta mañana, pero mi pregunta va dirigida al profesor Siles. Usted ha afirmado que el dios de Juan Ramón es un dios inventado. ¿Podría explicitarme un poco más esto? Es que él tiene un libro claro para esto, que es Dios deseante y Dios deseado, ¿no? Que es un gran libro de poemas, indudablemente. Pero entonces Juan Ramón se reconvierte él mismo, esa idea de niño Dios que él tenía, pues fue ese niño Jesús, lo traslada a su madurez, a su vejez, a su muerte, y lo reconvierte en un Dios a través de las lecturas de Swedenborg, sobre todo. Swedenborg es la pieza fundamental ahí para que Juan Ramón llegue a esa idea de Dios. Y yo creo que en el caso de él, en Unamuno no, en Unamuno hay duda y lucha, y yo creo que en Unamuno puede haber herejía, pero Unamuno es un poeta religioso como la copa de un pino, ¿no?
Pero en el caso de la poesía de Juan Ramón, yo no podría decir que Dios deseante y deseado es poesía religiosa, porque es un Dios inventado. El Dios de Dios deseante y deseado del año 53, que aparece luego y ha habido un hallazgo importante en Puerto Rico, ese Dios con mayúsculas, que él mismo transita del Dios minúscula, el Dios poesía, el Dios belleza, el Dios obra, al Dios mayúscula, ¿usted considera que no es...? No, dice un verso, si no recuerdo mal. Este Dios que yo por ti y para mí he creado, le dice a Dios, por ti y para mí he creado. El final de Dios deseante, claro. Y todas las oraciones que tiene, usted considera... Pero yo no las veo como oraciones, yo la veo como un caso de egotismo llevado al máximo extremo, y donde Juan Ramón es heredero de la tradición de panteísmo que en el 19 fue muy abundante y que él leyó y conoció muy bien. Es altísima poesía, yo no estoy negando la condición de poeta de Juan Ramón, a quien yo admiro mucho. Lo que estoy negando es que eso podamos considerarlo poesía religiosa. ¿Religiosa no? No. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero claro, los místicos tienen una creencia más profunda. Esto no es la mística renana de Angelus Silesius, no es la mística española de Santa Teresa y de San Juan, eso de Juan Ramón. Juan Ramón es un poeta encantado de la propia creación, pero que no es la creación de Dios, es la creación de su poema. Esa es la diferencia. Para mí. ¿Puedo hacer una pregunta? Tengo una pregunta para los dos ponentes, para don Jaime, si al hilo del soneto, del magnífico soneto de Gerardo Diego, si usted considera que el Ciprés de Silos también es un soneto místico, no religioso, y para don Francisco, que ha hecho referencia a cierta ingenuidad que adolece, de la que adolece esta sociedad en la actualidad. Yo he leído a dos autores contemporáneos que son Pablo Dors, que me imagino que lo conocerá, y Javier Gomá, que es un filósofo, el director de la Asociación Juan Mar, que sobre mí han generado bastante influencia, y ellos refrendan o defienden la idea de ingenuidad para poder, o sea, lo que usted decía, para poder volver a una época quizá más objetiva en términos artísticos. Y ellos están haciendo una labor, por así decirlo, bastante... difunden su obra, tienen calado en el público, hay gente que compra, hay gente que se empapa de esa obra. Entonces la pregunta es, ¿ingenuidad es sinónimo de sencillez? Y esto se lo pregunto porque ellos buscan atraer, ofrecer un producto a las personas, a los lectores, que les interpele y que sea asequible. Es decir, muchas veces, por ejemplo, a Javier Gomá le da mucha rabia que la cultura, el arte esté un poco encerrado en sí mismo, sea solamente competencia de unos pocos, de unos intelectuales, de unas personas formadas, de unas personas instruidas. La ingenuidad es sinónimo de sencillez, es decir, el intelectual comprometido tiene la obligación de ofrecer al lector, al público, algo asequible. ¿Vale? Que conteste el primero que no... Sí, pues voy a tomar nota de estas dos referencias que me parecen muy interesantes, sobre todo la reflexión filosófica en torno a la ingenuidad. Y conozco a los dos, además, hago más, sobre todo lo he escuchado. Yo diría rotundamente que sí, que la ingenuidad es sinónimo de sencillez, pero no de facilidad, ni de banalidad. Lo sencillo puede ser extremadamente complejo. Creo que esa es la clave absoluta. Es decir, llegar a las cosas y, en muchos casos, el saber llegar de una manera directa o crear un ambiente, un arte ingenuo, deliberadamente ingenio, es la cosa más difícil del mundo. Es decir, repito, ingenuidad, de sencillez, pero no de banalidad o de facilidad, de simpleza, efectivamente.
Bueno, antes voy a empezar, como me venía bien lo de ingenuidad, Sí. también, luego llego no, el soneto, le contesto rápidamente, no, el Ciprés de Silos es un soneto maravilloso, pero tiene un arrebato místico, si usted quiere, pero es un arrebato más lírico que místico, yo diría más lírico que místico, aunque hay que ansiedad de sentir, de diluirme, ¿no?, dice un verso, ¿no? Pero yo lo considero más lírico que propiamente místico. Lo escribe en el monasterio, pues sí, y por ahí pasó todo el 27, ahí duerme Alberti, duermen todos, y él ve el ciprés, y entonces piensa eso, en yesto surtidor de sombra y sueño, ¿no? El cuaderno de visita. Claro, lo puso allí, lo dejó allí como regalo, pero yo diría que es lírico, que es un efluvio lírico, más que un efluvio propiamente místico, aunque hay en elementos, el qué ansiedad de sentir, de diluirme, eso sí que podría. Sí, también cita la fe y la esperanza, por ejemplo. Sí, esa eta de esperanza, yo a ti, riberas de las lanzas, peregrino al azar, mi alma sin dueño, ¿no? Dice, mi alma sin dueño, esa parte es bonita. Pero en el caso de lo que usted decía, claro, Pablo Dors es un sacerdote, ¿eh? No hay que olvidarlo, es un novelista, pero es un sacerdote. Y Gomá fue discípulo de don Antonio Fontán, o sea que también tiene un elemento, digamos, profundamente católico, ¿no? Y lo de ingenuo, claro, ahora veremos lo de la ingenuidad en el sentido que lo ha querido decir el profesor García Jurado. Ingenuus, ingenus, en latín no significa lo que significa para nosotros. Significaba nacido dentro de la nobleza de la tribu, que es como lo emplea Tácito cuando describe la Germania. Los ingenui son los nobles, la aristocracia guerrera germana que toma parte en el Senado y dirige aquello. Pero claro, luego ha venido en el sentido de naif, que es como lo traducen los franceses, ¿no? Incluso de primitivismo. Pero esa ingenuidad hay que entenderla en el sentido que lo ha dicho con lo de la peregrinatio de la Virgen Eteria, que es una peregrinación a Tierra Santa, es una señora que va hacia Tierra Santa, el personaje al que se ha referido él, no en Perucho, en el texto latino, es una peregrinación a Tierra Santa. Y claro, usted tiene esa fecha que ha marcado muy bien él como descubrimientos, finales del 19, cuando ya ha pasado por ahí Baudelaire y ha pasado sobre todo Nietzsche. Pero claro, piense usted que una mala traducción del griego puede hacer estragos. Y en la cultura occidental ha hecho muchos. Uno de ellos es que Platón dice lo bello y lo bueno son lo mismo, ¿no? Kalos kagazos, que es un concepto platónico que recogen después el estoicismo Rodio Medio en el siglo 3.2 antes de Cristo, y lo lleva a las alturas. La gente hace una ecuación, lo bello es bueno y lo bueno es bello. Claro, cuando lo emplea Platón no es así. Platón quiere decir que lo bello es una persona que no tenga enfermedades, que tenga la piel bien, que goce de buena salud. Es un término médico. Es aquel que no está afectado ni de dolor ni de enfermedad. Por eso es bueno, porque goza de buena salud. Pero claro, le dan un contenido estético después que es muy diferente al que tenía en el griego originario. Y eso lo altera. Pero claro, piense usted, vamos a partir de Platón, que la gente cree, hasta Nietzsche más o menos, que lo bello es lo bueno. Y que es Dios el garante de que lo bello sea lo bueno. Porque es lo que creía la gente. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, ¿quién garantiza que lo bello sea lo bueno y lo bueno sea lo bello? Nadie. Y entonces hay unos que le dan la vuelta y vienen unos malditismos que creen en el demonio, que dicen, no, nos hemos equivocado de Dios, el Dios es el demonio. Y entonces empiezan a hacer toda esta reconstrucción. Y contra esa reconstrucción, claro, se reacciona en el final del 19. En el final del 19 hay toda una reacción precisamente contra eso, porque después de la revolución industrial, después de los progresos científicos y del positivismo filosófico, el mundo que hasta ese momento es uno y que el yo de cada individuo encontraba en Dios una comunicación directa con ese absoluto que era el todo, queda roto
porque el mundo es sometido a un intenso proceso de atomización. Y si es sometido a un intenso proceso de atomización, también se produce una atomización en el yo. Y entonces, en el final del XIX, el modernismo de la Baudoisie en la religión, es un poco una respuesta a eso, pero desde eso. Y esa parte, siento que se ha ido esta señora, esa es la parte del modernismo que tiene Unamuno y que tiene Juan Ramón. Y que estudia Pedro Antonio Urbina. Claro, y que estudió en un libro interesante, publicado en Pamplona, Pedro Antonio Urbina, exactamente. Esa es lo que provoca, creo yo, esta sensación de primitivismo, de ingenuidad. Bueno, piense usted en Picasso y en Matisse volviendo a los primitivos en pintura, volviendo a Grecia, a la cerámica, volviendo a los africanos. Es el mismo movimiento. Muchísimas gracias, don Jaime. Un momentito, a ver si hay más palabras. Vale, perdón. Perdón, digo, pues si hay alguna persona más. Bueno, felicitaciones, claro, son magníficas las ponencias, pero una cosa muy breve y concreta a Francisco, que Egeria yo creo que está un poco de moda, está bastante de moda. Yo, de hecho, cierto, la he comprado en la Feria del Libro hace 3-4 años. Una novela, no recuerdo su autora, en fin, para mí, que, bueno, en fin, la pasó sin pena ni gloria, pero está de moda como publicaciones. Y quizá con el tema del feminismo, de las mujeres, etcétera, le han insuflado fuerza al personaje de Egeria, de tal manera que, bueno, pues Egeria ha revivido. Yo he ido hace poco a Jerusalén y los franciscanos nos fotocopiaban el libro de Egeria y con él íbamos viendo los santos lugares y haciendo exclamaciones de cómo era Egeria, qué agudeza, qué lista, etcétera, etcétera. Solo esto. Qué bueno, pero no recuerda usted la novela. La tengo en casa, le puedo escribir y decirle. Bueno, y ya para terminar, y perdón por la autocita, yo misma he escrito un poema para Egeria. Para Egeria. Pues eso, claro, eso me interesaría muchísimo, sobre todo por algún día una posibilidad de hacer un estudio sobre Egeria y la literatura contemporánea. Porque, claro, yo la referencia más, en este momento, más notable que conocía era la de Joan Perucho, pero veo que esto continúa. Muy interesante. Pues muchísimas gracias. Muy bien, no sé, ¿hay alguna persona más que quiera? Sí, hay una. Sí, ahí. Que la primer poesía de Gerardo Diego está en el Breviario Católico. Es una oración que se reza continuamente en la iglesia. Eso no lo sabía, le agradezco mucho. Al leerlo usted he caído en la cuenta, digo, esto lo rezo yo, porque yo le rezo el breviario. Digo, anda, pues esta oración la rezo, de Gerardo Diego. De Gerardo Diego, sí. Qué curioso. Hay precisamente una comunicación el sábado sobre la entrada en la liturgia católica de algunos poemas, de algunos poetas españoles contemporáneos. Por eso es importante estar en todas las sesiones, claro, porque... Claro. Qué pena no estar el sábado. Ahí hay otra palabra. Me parece que era para usted, para el profesor García, ¿no? Simplemente sí. La connotación que ha hecho y que ha debatido con algunos colegas seguramente, ¿no? Si un laico puede acercarse, puede ser un experto en poesía mística, ¿no? O en literatura mística. Sí. Porque había añadido yo, pero como ha hablado de la banalidad, yo tenía el término la banalidad del mal, ¿no? Como a veces... Claro. Entonces quiero decir que es complejo todo eso, pero no sé si... Una palabra más podría decir esto de los expertos laicos en mística, ¿o no? Sí, no, yo sobre todo, en el caso de la mística es un ejemplo que pone el profesor José Antonio Maraval. Pero yo en el caso más concreto yo me he dedicado a la formulación moderna en el siglo XIX de la historia de la literatura latino-cristiana y greco-cristiana. Claro, en el siglo XVII es... por influencia, por cierto, de los protestantes, patrística, patrología. Patrística y patrología. Y padres de la Iglesia. Son los protestantes los que le ponen esa categoría. Y luego, en el mundo alemán, pues a partir de dos grandes filólogos, de Baer y de... La Escuela de Viena. O sea, todos estos Viena. autores ya reformulan lo que es el bagaje dogmático de la literatura de los padres de la Iglesia y lo convierte en estudio laico, académico y filológico. Yo no sé en qué sentido el francés Migne,
cuando publica la patrología, claro, desde un sentido católico, tiene algo de reivindicación, ¿no?, del valor dogmático de esa literatura. Pero es curioso cómo el laicismo se cuela en la propia conceptualización de las cosas. Esto es muy interesante. Y esto es hacia 1836 es cuando yo he descubierto la primera acuñación en el Manual de Literatura Romana de Baer. Fue una estancia que estuve en Estados Unidos justamente para trabajar en esto, en la Universidad de Harvard. Y fue fantástico. El día que descubro la primera aparición de la categoría me quedé entusiasmado. Y un ejemplo muy concreto, Alfred Gudemann, que escribe la historia de los autores de la literatura latina cristiana, que lo traduce al español Pascual Galindo, es judío. Es judío. Sí, sí. Y que claro, se hace completamente ya factible, pero yo insisto, claro, en ese hecho de que se pierde, y se lo digo, pongo las cartas sobre la mesa, yo soy una persona laica, nos perdemos ese otro lado, ese lado invisible de la fe, obviamente. Muy bien, no sé si hay alguna intervención. A ver. Sí. Yo solo quería retomar la pregunta inicial del profesor García, si en la literatura es Dios o la mímesis de Dios. Sí, y quería hacer la pregunta a usted y a los dos, y también pensar, dar una idea. Usted puso Dios o la mímesis, pero podemos también decir en algunos autores Dios y la mímesis. Claro. Claro. O sea, yo pensaba, dependiendo de cómo se representa, dependiendo también de la fe del autor. Pero bueno, quería saber algo de ustedes, de esta pregunta provocatoria. ¿Cuál es su respuesta? Yo la verdad es que tengo la pregunta, que no es poco, pero no me atrevo a dar una respuesta en el sentido de que me parece inabarcable, ¿no? Es el problema cuando leemos literatura de inspiración cristiana. En realidad, por ejemplo, he pensado mucho en otro autor, en Jiménez Lozano, que también hubiera sido un autor posible, bueno, como en otros congresos. Sí, cada año uno. Pues hablamos sobre la decadencia, San Agustín y Jiménez Lozano, que es un tema que me encanta. Pero claro, el problema está cuando entramos en la literatura y tenemos la convicción de que estamos ante Dios. Entonces, llegar al distanciamiento de decir, no, es una representación. Y luego la segunda pregunta, ¿y realmente es una representación? Para esto no tengo respuesta. Bueno, yo creo que son las dos cosas. Es decir, existe Dios y entonces el ser humano, desde el arte, desde la plástica o desde la literatura, intenta representarlo y le da forma. Y es una manera de que lo podamos ver, de hacérnoslo visible. Es una vía de acceso. No puede sustituirlo, pero sí puede ayudar a expandirlo o por lo menos a que los demás podamos acceder a él. Yo lo veo así. Y no solo lo veo ya eso en el cristianismo o en el catolicismo, sino incluso en las religiones antiguas. En las religiones antiguas, en Grecia, por ejemplo, Critias, un sofista, llegó a decir, si los dioses tuvieran perros, si los perros tuvieran dioses, tendrían forma de perro. Si los gatos tuviesen dioses, tendrían forma de gato, se atrevió a decir. Y después eso sufrió una modificación, no me acuerdo ahora exactamente quién es el que lo modifica, eso del sofista de Critias en el sistema de representación. Ya, igual me acuerdo después. Pero llegaron incluso a decir eso, ¿no? Llegaron a decir eso. Pero claro, piense usted de una manera más fácil, tal vez para entenderlo, lo podemos desmontar. Imagínese usted un euro. Un euro, la moneda, un euro. Todos suponemos y damos por aceptado una convención. Y es que ese euro en el Banco Central Europeo le corresponden unos gramos, unos miligramos, lo que sea, de un material noble, oro, plata o platino. ¿Sí o no? Si usted fuera ahora allí a que se lo dieran, ¿se lo darían? No. ¿Representa eso un valor económico? Sí. Es la relación entre lenguaje y moneda, que es una relación parecida a la que usted ha planteado con Dios y los signos que lo representan.
Con los valores estamos exactamente igual. El ser humano es un animal representativo y necesita representar. Eso lo dijo Ernest Cassirer muy bien, y desde entonces hasta hoy los neocantianos lo han podido mantener. En la medida en que la representación sea buena, mala, equivocada, fabulosa, nos lleve. Hay gente que no necesita que el cuadro sea de Velázquez para llegar a Dios. No es más Dios el cuadro, porque el Dios representado por Velázquez que representado por una monjita en un convento. Es el mismo. Y a lo mejor lo que produce es lo mismo. Solo que en otras personas más, digamos, más educadas, pues el Cristo de Velázquez los anima. A Unamuno, por ejemplo, le conmovió el Cristo de Velázquez e hizo un gran libro de sonetos sobre ese Cristo. A Ángel González no le conmovió nada y dice que es un banderillero. En un soneto dice que es un banderillero, el Cristo de Velázquez. Claro. Entonces ve usted que se puede interpretar en varios sentidos, pero yo sí creo que los hombres nos diferenciamos de los animales en que tenemos signos, en que algunos tenemos hasta lenguaje y tenemos alfabetos, ¿no? Y que con eso podemos representar nuestro pensamiento, nuestra sensación y nuestra necesidad, y que una de esas cosas, necesidad, es Dios, ¿no? ¿Por qué no se va a representar? Muy bien. Ahí hay una palabra al fondo. Sí, comentando un poco sobre esta pregunta, hay un verso de San Juan, al explicar la mística, que creo que dice algo así, que el deseo de amor no solo lo cura la presencia y la figura. Los males de amor se curan solo con la presencia y la figura. Exacto. Y Claudio Rodríguez explica un poco este verso y dice que, claro, para San Juan el hecho de figurar el amor es el cantar sobre eso. Claro. Es decir, que ya el lenguaje no es solo signo, sino es símbolo más propiamente, es más en esto de Heidegger y Gadamer. Entonces es la idea de que el místico, cuando canta de Dios, no solo está haciendo una representación de su experiencia, sino que el lenguaje es parte de la propia experiencia mística. Claro. ¿No? Entonces ahí es... En esa acción de mímesis, claro, exacto, no es solo mímesis, sino que es ya una especie de anhelo de presencia y de figura, como decía San Juan, ¿no? Sí, hay una cosa que se ha comentado a propósito de lo de los ilustrados, los lectores ilustrados y Maraval, ¿no? Que podían separar. Claro, yo creo que Maraval lo dice sobre todo porque en la novela de Agustín de Fossá, Madrid de corte a checa, presenta a la Institución Libre de Enseñanza como unos señores vestidos con un traje azul que están en una mesa de pino, que no creen en Dios y están estudiando la mística. Sí. Tienen un libro abierto de Santa Teresa o de San Juan. Creo que es por eso. Incluyo la primera edición de esa novela. Bueno, yo creo que, a ver... Bueno, yo simplemente quería añadir dos variantes o dos elementos que son importantes en esta discusión sobre el contexto intelectual siglo XIX, siglo XX, y es una, lo que suponen las vanguardias como planteamiento estético que tiene a su vez un trasfondo filosófico, donde se sustituye el ego del artista o del intelectual frente a la idea de un ser supremo, y a partir de ahí pues ya el concepto de mímesis se rompe, etcétera, etcétera. Y otra, que es una cosa que yo, que me dedico a literatura hispanoamericana, para mí es muy clara, y es que en el contexto cristiano y católico europeo muchas veces nos encontramos que el discurso es un discurso que se contrapone, que es católico y anticatólico. Se ha mencionado a Georges Bataille, por ejemplo, y todos sabemos que Georges Bataille tiene que ver con el documento de Georges Deray, el mariscal francés, ¿no?, que se supone que hizo un pacto con el diablo y que se contrapone a la figura de Juana de Arco, y hay toda una discusión intelectual que retoman los surrealistas, ¿no?, y que toman los que quieren hacer el impulso del cristianismo, ¿no?, en la misma época, y que tiene que ver con ese contexto de Peggy, de Claudel, de Chesterton, etcétera, ¿no?, que hay un neocatolicismo que se contrapone a un anticatolicismo, pero a veces son los mismos personajes, incluso los que están en uno y otro bando, ¿no?
pero bueno, todo eso hay que conocerlo en profundidad. El caso más claro sería Jean Cocteau. Jean Cocteau es un vanguardista. Jean Cocteau acaba con la vanguardia cuando hace la película Orfeo en 1926 y Jean Cocteau termina pintando la iglesia esa famosa del manicomio que hay en Francia y lo llena todo de pinturas católicas. Pero hay una cosa que usted ha dicho importante en las vanguardias, pero hay un elemento que le ha faltado y que a mí también me parece muy importante, y es que gracias a hasta la revolución industrial, la naturaleza y Dios son la misma cosa. Y la naturaleza es la manifestación externa del poder de Dios. Pero claro, con la revolución industrial se hacen productos perfectos. Y entonces, embebecidos de eso, de ebrios de esa borrachera de autosuficiencia, los seres humanos dicen: nosotros somos como dioses porque hacemos productos más perfectos que la naturaleza que se supone hacía Dios. Y ahí se rompe el correlato objetivo de la naturaleza en el arte. Y a partir de ahí empieza, claro, una fragmentación enorme. Ya un león ya no es fuerte uno como un león, ni alto como un pino, no. Los pantalones se maquillan, los tranvías toman chocolate, y puede hacer usted todas las metáforas de este tipo que quiera, porque se ha roto ese compromiso. Pero Gerardo Diego, que es un creacionista, que es un vanguardista, sin embargo, no rompe ese compromiso con su sistema de creencias, lo mantiene. Y entonces, dentro de la vanguardia, hay una ortodoxia mental y religiosa, como Gerardo Diego demuestra, ¿no? Y es curioso que Hugo Ball, que es uno de los dadaístas fundadores, el del sombrero, luego acaba en un catolicismo ortodoxo, o sea que efectivamente hay una fluctuación de unos y otros. Lo que se ve es que hay una gran búsqueda en un momento de crisis, ¿no? Yo lo único que quería apuntar además es que el problema con los últimos tiempos es que ha habido siglos y décadas en las que había un catolicismo, un cristianismo y un anticristianismo. Pero el problema actual es que nuestros mismos alumnos no tienen ninguna base cristiana, a veces, o católica. Y entonces el discurso se rompe mucho más. Porque a veces es que la comunicación se complica más, no hay una base cultural común. Entonces ahí es donde yo quería llegar también. Sí. Eso para discutir, efectivamente. Muy bien, pues no sé yo, ya va siendo hora de cerrar este... ¿Puedo añadir solamente a lo que comentaba? Sí, no, ya para terminar. Es cierto lo que dice, ¿no?, que ahora los nuevos alumnos o la gente joven ha perdido o no tiene esa base, y en esta discusión no entraría, pero yo me quedaba sorprendido ahora pensando un poco y digo, a lo mejor es que no hemos leído nada de Benito XVI, ni hemos leído Fe y Razón, ¿no? En este debate entre la razón y la fe siempre es cuestionable, ¿no? Siempre decía El País, nuestro eminente periódico, ¿verdad?, que cómo le habían dotado de tanta inteligencia a Ratzinger y no se le habían dotado a otros, ¿no? Y un hombre que ha leído los 80 volúmenes de Santo Tomás se puede permitir discutir sobre qué es fe y razón y cómo hay unos lazos y unos encuentros para llegar un poquito a esta claridad, no simplemente como comentario, no para nada más, ¿no? Muy bien, pues agradezco mucho a los ponentes y a todo el público por su participación tan interesante. Y la siguiente sesión pues se abre a las 4 de la tarde, tenemos ahora dos horas de receso. Muchas gracias.